Bien, pues bienvenidos a este curso de TypeScript, el primer curso de TypeScript en CSOL. Ya hemos trabajado bastante durante casi medio año con JavaScript. Hemos ido desde el frontend hasta el backend, hasta aplicaciones full stack como la que vamos a estar trabajando hoy día. Y bueno, TypeScript, ¿no? TypeScript es algo que ha estado marcando tendencia en estos últimos años en cuanto a lenguaje de programación, ¿no? Que bueno. Mucha gente lo cataloga como un lenguaje de programación en sí mismo, pero la realidad es que es más un superconjunto de JavaScript, ¿no? Eso es a lo que se conoce como TypeScript. Hoy lo que vamos a entender es la introducción a esto que es TypeScript. No lo vamos a llevar este curso como se suele ver en libros y demás, ¿no? Que es, bueno, tienes que aprender qué es TypeScript desde el momento uno. Sí, tenemos que aprender qué es, porque si no, no vamos a comprender realmente lo que es TypeScript, ¿no? Pero no vamos a estar yendo paso a paso de, bueno, qué son las interfaces, qué son los tipos, qué son los conjuntos, qué son, no, porque eso se vuelve tedioso y hay ciertas cosas que realmente no se suelen ocupar del todo del TypeScript, al menos cuando estás trabajando en un equipo de desarrollo, ves que de pronto tal vez esto de TypeScript es súper útil para muchas cosas, pero que tampoco tienes que saber o entender las cosas súper más avanzadas que tiene este súper conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros durante este curso? Es hacer o mudar una aplicación que está escrita en JavaScript a TypeScript. Al menos lo principal que tiene esta aplicación, porque después todo lo que vamos a estar introduciendo o agregando a la aplicación ya va a estar escrito 100% en TypeScript, ¿vale? Entonces, de eso va este curso. Vamos a estar transformando y entendiendo a la vez qué es TypeScript, cómo se utiliza de forma profesional en una, pues, migración de código, ¿no? Esto es lo que vamos a estar trabajando. Eh, Como punto principal de lo que haremos hoy, va a ser una introducción a TypeScript súper sencilla. Vamos a entenderlo bien. Tenemos que entender bien qué es TypeScript, pero sin tener que llegar a un punto de sobreexplicarlo, ¿no? Vamos a ver algunos de los problemas comunes que existen en JavaScript, que seguramente a muchos de nosotros ya nos han pasado cuando estamos trabajando con esta parte de crear aplicaciones con JavaScript Vanilla o con React o con algún otro framework directamente en JavaScript, ¿no? Vamos a entender un poco más de esto. Vamos a hacer la instalación de la configuración de TypeScript y vamos a ver lo que son las inferencias de tipos, que son cosas que son importantes y que tampoco son complicadas de entender, y la diferencia entre any y un no. Pero también vamos a crear nuestros primeros tipos de datos para empezar a trabajar ya con esta migración de código de JavaScript a TypeScript y vamos a entender cómo lo usamos, cuándo usarlo, los problemas que solemos generar cuando estamos trabajando en JavaScript o estos problemas que suelen ocasionar cuando estamos en los extremos de, no sé, el debug de mi aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo estoy creando una aplicación en la que solamente acepto números del 1 al 100 y de repente ya dejé pasar el 102 y ya se empieza a generar un problema grande, ¿no? O tal vez mi identificador puede aceptar solamente números y yo estoy metiendo letras, o el nombre de repente alguien puso un número en lugar de una letra y bueno. Vamos a estar trabajando justamente a solucionar este tipo de problemas que suelen ser muy cotidianos en JavaScript y que tal vez cuando estamos trabajando y queremos empezar a meternos en esto del código, pues nos resulta un tanto complejo entender de dónde viene, ¿no? Y complejo por el cómo está construido en sí JavaScript, que es bueno, los tipos de datos que maneja son de tipo dinámico, ¿no? O sea, que no estamos infiriendo un tipo como tal, sino que simplemente decimos, bueno, lo que me mandes lo voy a guardar en una variable. No importa si es un número, una letra, una string, un objeto, un array, todo lo voy a guardar en una variable, ¿no? Entonces vamos a ver estos problemas y vamos a tratar de solucionarlos con TypeScript y vamos a entender en qué punto se solucionan con TypeScript y cuándo ya es demasiado tarde para esto, ¿no? Seguramente nos ha pasado que nuestro código en pruebas que nosotros estamos haciendo con datos que son bonitos, o bueno, bonitos me refiero a que son datos con los que mi sistema funciona bien,
Y vamos a ver cómo es que falla en producción cuando alguien, como un usuario random, mete o decide meter información que no es válida para nuestro proyecto, ¿no? Que es cuando rompe toda nuestra aplicación y cómo se guarda nuestro cliente y cómo se guarda nuestro negocio. Y bueno, un relajo para poder solucionarlo, ¿no? Entonces, vamos a entender cómo solucionar esta parte. Entonces, ¿qué es TypeScript como tal, no? TypeScript es un superconjunto de JavaScript que va a añadir el tipado estático. Ojo, esto es bien importante porque TypeScript no es un lenguaje de programación tal cual, es un superconjunto. Imaginemos dos esferas, ¿no? JavaScript es una esfera que en sí es muy grande, pero vamos a ponerla en este punto pequeña, ¿no? Y TypeScript es una esfera un poco más grande que envuelve a JavaScript. Esto lo que hace es añadir una capa de funcionalidades extra que no existen por defecto o por default en JavaScript. ¿Qué es lo que está añadiendo? El tipado estático. Ese es uno de los superpoderes que tiene TypeScript cuando estamos trabajando con este. JavaScript, como habíamos dicho en un principio, no tiene un tipado como tal. O sea, no tiene un tipado estático. No podemos decir que una variable va a ser un number, no podemos decir que una variable va a ser un string, un array, un object. No se lo decimos, sino que simplemente JavaScript lo ejecuta sin importarle qué tipo de dato es. Este JavaScript lo guarda, ¿no? Claro, JavaScript sí detecta cuando es un tipo de dato, por ejemplo, hay un método que nos puede retornar cuál es el type o el tipo de una variable, ¿no? Pero esto de pronto solamente sirve para verificar qué es un tipo de variable o un tipo de dato. Pero con TypeScript podemos ponerlo o anteponer este tipo antes de que se ejecute el código de JavaScript. Entonces, lo que hace TypeScript, además de añadir este tipado estático, es permitirnos tener un compilador que va a detectar errores antes de que JavaScript se ejecute. Entonces, lo que va a hacer TypeScript es decir, mira, estás teniendo un error en esta lógica, porque estás manteniendo tipos de datos que no son pues correctos o estás combinando datos que no están permitidos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Modificarlo antes de intentar ejecutar este código porque si no puedes ocasionar algún problema con tu lógica de negocio o cualquier otra cosa, ¿no? Pero TypeScript en sí no te está prohibiendo que lo ejecutes. Tú puedes transformar esto en JavaScript, ejecutarlo y bueno, podrías generar problemas sin que te importe, ¿no? Entonces, TypeScript, ¿para qué nos sirve? Es para nosotros como desarrolladores entender y evitar la mayor cantidad de problemas que se pueden generar cuando estamos trabajando en producción. Entonces, de esta forma, limpiamos errores durante el proceso de la escritura. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales de trabajar con TypeScript? Que previene errores, o sea, detectamos fallos antes o mientras estamos escribiendo este código. Tenemos código que está súper organizado, que además TypeScript por defecto nos va a permitir entender o si estamos exportando o importando un tipo no sé, una acción o estamos importando, exportando un componente, vamos a saber qué es lo que necesita ese componente desde el momento uno. O sea, va a saber qué tipo de datos necesita, cuáles son los nombres de esos datos que necesita. Y claro, esto va a ser súper potente para la hora de estar haciendo debug y estando programando desde el principio, ¿no? Bueno, es una herramienta súper potente que, como aquí lo dice, ofrece autocompletado y una navegación entre archivos que nos va a dejar muy por encima de lo que es JavaScript tradicional, ¿no? Entonces, eso es lo que es TypeScript, en qué nos va a ayudar, cómo lo vamos a implementar, vamos a ir a esa parte en unos momentos, ¿vale? Entonces, vamos a ir a vamos a empezar con nuestro proyecto. Vamos a ir a la acción ya con la parte del código. Les voy a compartir el escritorio completo para que podamos verlo. Bien, yo lo que voy a hacer es que este código que vamos a estar viendo durante esta clase ya es un proyecto que está previamente construido. Está muy pequeñito, realmente no es nada complicado entenderlo, ni leerlo, ni nada. Está muy sencillo, pero que nos va a servir como parte principal del proyecto, ¿vale? Como proyecto número uno o para entender cómo vamos a hacer la migración. Ustedes, para que puedan descargar esto, yo voy a subir esto a GitHub. Ustedes lo que van a hacer es, por ejemplo, vamos a un repositorio de los que tengo, ¿no? Vamos a GitHub, vamos a el curso pasado que estoy dando, que es el de Next.js.
Y lo que tenemos que hacer para poder instalar este código es ir a la parte de code y copiar este enlace y en la terminal poner el comando git clone y la URL que copiamos recién, ¿no? Ojo, si no tienen instalado Git, van a tener que instalar Git y eso es muy, muy sencillo. Se van solamente a la herramienta de Git, que es esta de por acá. Nos vamos a Git. Aquí buscamos esta primer enlace. Nos va a decir que si lo queremos instalar para Mac, detectan automático para qué sistema operativo se va a instalar. Entonces se puede instalar para Windows, Linux, Mac o otros tipos de sistema operativo, ¿no? Además de esto, también vamos a necesitar para este curso lo que es Node.js. Node.js va a ser nuestro entorno de ejecución de JavaScript. Si no tenemos Node.js, no podemos hacer nada de este curso. Entonces, herramientas principales que necesitamos tener, Git y Node.js. Y claro, una cuenta de GitHub, esto es muy sencillo de hacerlo, solamente se van a la página oficial de github.com y le dan en crear cuenta y listo. Si ya tienen una cuenta, pues está perfectísimo, ¿no? Pero esto de aquí sí lo necesitamos instalar, igual es muy sencillo, le damos aquí en Get Node.js y nos va a aparecer las dos formas de instalarlo, ¿no? Instalarlo desde la terminal, que es una forma un poco más avanzada, o instalarlo desde una versión precompilada de Node.js. Le damos aquí nuestro sistema operativo, la arquitectura de nuestros chip y le damos en el instalador, ¿no? Aquí, si es de Windows, le damos en siguiente, 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 instalar y listo. Si es para macOS, nos descarga como este archivo que simplemente le damos en arrastrar a apps y ya estaría instalado, ¿no? Básicamente. Entonces es muy sencillo, esas son las herramientas que vamos a ocupar durante este curso y poca cosa más, ¿no? Entonces, bien, este proyecto ya está inicializado y lo vamos a abrir con Visual Studio Code o con su editor pues de preferencia, ¿no? Yo utilizo Visual Studio Code, pero ustedes pueden trabajar con Windsurf, Cursor, ¿cuál otro? Antigravity, cualquier editor de código que exista, ¿no? No hay problema. Para esto yo ya tengo preinstalado el path de Visual Studio Code, que es simplemente el code punto y nos abre el editor de código, ¿vale? Entonces voy a darle este comando y me va a abrir todo mi código que ya tengo previamente escrito, ¿no? Como vemos aquí, esto es un repositorio o un proyecto que está escrito en JavaScript y es de Next.js. Entonces, vamos a aprender dos cosas aquí, ¿no? Vamos a aprender cómo trabajamos con Next.js de una forma sencilla. No nos vamos a meter tanto a profundidad como lo hicimos en el curso pasado de Node.js. Si alguien no lo ha tomado y le gustaría tomar este curso, puede mandar mensaje y se le puede, pues, bueno, hacer la cotización y que puedan, pues, obtener el curso, ¿no? Pero vamos a aprenderlo de forma muy sencillita. Tenemos nuestra carpeta source, que es la carpeta principal de cualquier proyecto bueno, puede ser tanto en Next como en React, como en cualquier otra cosa, ¿no? Tenemos la carpeta de app, que esta es la que lee directamente Next.js para saber dónde están las rutas de las páginas que se van a estar renderizando en nuestro proyecto. Entonces, cada una de las carpetas que tenemos en app representan una ruta en nuestra aplicación. Entonces, yo cuando encienda esta aplicación, vamos a ir a esa parte, npm run dev. Ojo, estos son los comandos que ya existen. Si de repente se conflictúan un poco con estos comandos, se van al package.json y ven aquí los comandos que tenemos, ¿no? Tenemos el dev, que simplemente ejecutamos npm run dev para poder hacer la ejecución de esto. Y manda a llamar a next dev y ya se empieza a ejecutar mi aplicación. Build para construir la aplicación y esto lo vamos a entender bien, bien, porque es un paso importante en cualquier tipo de aplicación, ¿no? Cómo se compila una aplicación. Eso es el paso más importante. Next ya tiene la forma para compilarlo, o sea, para pasar de TypeScript a JavaScript o de JavaScript a JavaScript más sencillo y demás, pero es un paso importante. Y el start, que es como cuando ya tenemos nuestra aplicación en producción, y lint para ver si tenemos algún error de, no sé, de código, de tal vez se nos escapa una llave, de un punto y coma, cualquier cosa, ¿no? Entonces esos comandos están por acá y tenemos que entender bien cómo se ejecutan, ¿no? npm run dev o development es para la parte del desarrollo, cuando estamos trabajando nosotros como desarrolladores y queremos tener un reload hot, ¿no? O un hot reload, que es básicamente un refresh de nuestro proyecto muy rápido. Cada que nosotros configuremos algo o reconfiguremos algo de los componentes o de la app, este se va a estar
renderizando nuevamente, ¿no? Entonces, bien, aquí le voy a dar npm run dev a mi proyecto y nos va a generar esto que tenemos aquí. Tenemos la URL del localhost donde se está ejecutando nuestra aplicación y el network. Esto es algo que podremos también acceder directamente en nuestra aplicación, ¿no? Entonces yo aquí voy a acceder a este enlace. Lo pueden copiar o me parece que en Windows está el comando control click para abrirlo. En macOS, si están trabajando con macOS, es comando click y se abre en automático este enlace, ¿no? O lo copian y lo pegan, no hay ningún problema. Ojo, también aquí, si de pronto no conocen o no han trabajado tanto con la terminal, les recomiendo que investiguen un poquito, o sea, no es tan complicado, eh, pero bueno, por defecto, ustedes si trabajan en Windows o en el sistema operativo en el que trabajen, va a cambiar un poco el nombre de la terminal, ¿no? En mi caso, yo que estoy trabajando en macOS, la terminal se llama tal cual, terminal. Si tienen una terminal pues diferente, como la que yo suelo trabajar, que es la de Warp, esta se la recomiendo bastante, es una terminal o un como entorno de terminal bastante bueno, que tiene IA y tiene un buen de cosas, ¿no? Pero también se puede trabajar directamente desde la terminal tradicional. Nos vamos a la terminal. Para movernos a este proyecto, nos movemos con el comando cd, desktop, que es donde yo tengo mi proyecto desktop, ls y podemos ver todas las carpetas que tenemos en este pues, escritorio, ¿no? De hecho, voy a hacer un comando más para que lo puedan ver mejor. Entonces, bien, aquí lo que vemos es que me estoy moviendo entre las rutas de mi computadora, ¿no? Yo aquí me voy a mover nuevamente al curso de Next.js, TypeScript. Listamos y vemos que aquí está nuestra aplicación, que ya vemos que es esta de por acá. Nos volvemos con el cd nuevamente, client flow, JS y ya estamos dentro de la carpeta que vemos en nuestro Visual Studio Code. Y es exactamente la misma que tenemos por acá en la otra terminal que yo le estoy mostrando, ¿no? Y los comandos son exactamente lo mismo. npm run dev y esto ejecuta en automático la aplicación. De hecho, podemos verlo de esta forma. npm run dev y vemos que funciona exactamente igual. Solamente cambia en la vista. A mí me gusta más cómo se ve esta que esta y bueno, son gustos, ¿no? ¿Alguien de acá no sabe trabajar con la terminal o no ha trabajado con la terminal antes? Igual pueden escribir eh, en el chat de la reunión o pueden hablar. No hay ningún problema, ¿no? No, Guillermo nos dice que sí, que incluso en Linux y está perfecto, ¿no? O sea, trabajar en la terminal va a ser el pan de cada día. Si se quieren convertir en desarrolladores profesionales, se van a tener que conectar a todo desde terminal. Si quieren trabajar con, no sé, yo que he trabajado, por ejemplo, en producción, te tienes que conectar por SSH, que es un método de comunicación de un servidor o de cualquier computadora que tiene eh, ¿cómo se llama? Su IP y podemos acceder, ¿no? Directamente. Entonces, es bien importante aprender un poco, aunque sea lo básico, en comandos de terminal, porque siempre vamos a estar trabajando con estos, ¿no? Y más si nos enfocamos como a producción o nos enfocamos a mantener servidores y ahí subir nuestro código a servidores y mantener que todo esté funcionando bien, siempre vamos a trabajar con la terminal. Entonces, les recomiendo bastante que lo estén checando constantemente, ¿no? Entonces, vamos a seguir corriendo nuestra aplicación web y vamos a darle aquí en cargar. Aquí ya vemos que tenemos una página bastante sencilla. Aquí podemos ver que si nos vamos a App, tenemos lo que es nuestro layout, que es lo que engloba las páginas. Y para esto tengo acá un dibujito que se los voy a mostrar con Scarlett Java. Bien, vamos a ver por acá. Bien, aquí tenemos como un ejemplo de lo que sería un layout y de lo que tendríamos como la página de las page, ¿no? Entonces, supongamos que esta como recuadro que dice main va a ser nuestra page, tal cual, va a ser el contenido de una página. Y todo lo que está englobando a esta página va a ser nuestro layout, en donde podemos tener una navbar o una sidebar o cualquier tipo de contenido
que no va a estar cambiando constantemente. Las page sabemos que cambian todo el tiempo, entonces la page es algo que va a estar en constante cambio, pero el layout por lo regular no suele cambiar, que casi que nunca, ¿no? Entonces, layout es lo que engloba las page y así vamos a estar trabajando. Podemos tener layouts anidados, sí lo podemos tener, y suele funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, aquí un layout es bien interesante y bien importante entender que dentro de una aplicación de Next.js no tenemos archivos HTML. Todo lo que hacemos se manda directamente desde JavaScript. Entonces, aquí tenemos toda la metadata de dónde vamos a obtener ciertas cosas que vamos a estar jalando a nuestra aplicación y demás, y cómo lo configuramos. Dentro del layout.js que está en la raíz de app, es donde manejamos todo nuestro HTML, ¿vale? Esto es bien importante de entender. Eh, ¿Qué otra cosa podemos agregar por acá? Entonces, nuestras page sirven justamente como contenido que va a estar cambiando constantemente. Dentro de la ruta clients, aquí vamos a estar viendo otra página adicional, pero el layout no suele cambiar, ¿vale? Entonces, para movernos entre las rutas, solamente podemos aquí el clients, por ejemplo, que hace referencia a esta ruta de aquí, y en automático nos va a llevar a esta página, ¿no? Que es algo que yo ya había hecho anteriormente. Y hasta aquí parece que nuestro código está funcionando bien, ¿no? No hay ningún problema, esto está funcionando sobre JavaScript y no vemos ningún error tal cual. Vemos que tenemos usuarios que tienen su nombre, su empresa, su correo, teléfono, identificador, y si están activos o inactivos, ¿vale? Está funcionando correctamente. Pero ah, vamos a ver en qué punto es que podría estar fallando justamente esto que vemos por acá, ¿no? Muy bien, voy a descomentar esto para que veamos que ahora nos está generando un problema. Y esto nos lo generó solamente descomentar unas cuantas líneas de código o de archivos en formato JSON. ¿Qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que nos está diciendo nuestro proyecto? Aquí nos está diciendo que no se pueden leer propiedades que tengan un valor null o nulo, que no existe o que no tiene un tipo de valor como tal. Esto pasa porque cuando estoy trabajando con toda mi aplicación y la parte del servidor, tengo métodos para obtener archivos o obtener cosas de la base de datos, ¿vale? Supongamos que este archivo JSON es nuestra base de datos donde tenemos aquí nuestros clientes. Yo aquí ya puse algunos problemas que suelen ser intencionados y que son intencionados, pero para que veamos en qué momento puede estar fallando nuestra aplicación con JavaScript. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nuestra aplicación no está validando tipos de datos. A mí o a JavaScript no le va a importar si está teniendo null, si el phone es null o si creamos un cliente con datos nulos. A JavaScript no le importa por defecto. Tenemos nosotros que estar creando este tipo de formateadores o tipo de middlewares que van a cachar el momento en el que algo está pasando o que puede ocasionar un problema, ¿no? Pero muchas veces no sabemos nosotros ni siquiera en dónde está el problema o qué es lo que lo está ocasionando. Y es por eso que TypeScript es súper funcional. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es tener un getClients. Después tengo unas utilities o utilidades que van a servir aquí. Y tengo esta función en particular en la que solamente estoy haciendo un formateo del cliente para que su nombre, todo el nombre, esté en mayúsculas. Vamos a volver a regresar a su estado anterior para que lo podamos ver mejor. ¿Qué es lo que pasa con el nombre? Que el nombre siempre está en mayúscula, sin importar si en mi base de datos está en minúscula o en cualquier tipo de escritura, siempre mi utilidad lo que hace es formatear este nombre. ¿Y qué pasa si yo le entrego un valor nulo a este método que es de JavaScript? Este método es tradicional de JavaScript, que es un to uppercase, o sea, volver todo mayúscula, ¿no? ¿Qué pasa si yo le entrego un valor nulo a to uppercase? Lo que va a pasar es que me va a decir que estoy teniendo un error, que fue justamente el que nos lanzó nuestra aplicación. Este error se genera porque no puedes transformar en mayúscula un valor que no tiene ningún valor tal cual, ¿no? Valga la redundancia, que no tienen nada de valor o que su valor es nulo. Esto lo que hace es romper todo en el runtime o tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución es cuando nuestra aplicación ya está compilada y ya se está mostrando a un cliente. Entonces, vamos a ver otra vez qué es lo que pasa cuando yo quito este comentario. Nuevamente nos está diciendo que
no se puede utilizar un valor nulo o no se puede leer un valor que tenga un valor nulo, ¿no? Una propiedad de forma nula. Entonces, aquí lo que hacemos y el para qué nos sirve realmente esta parte de TypeScript es para solucionar este error de tipos. Vamos a comentarlo y vamos a ver otro ejemplo bastante sencillo, ¿no? Yo acá lo que tengo en mi page es justamente mi forma en la que estoy haciendo mi renderizado de los datos, ¿no? Voy aquí a agregar una función extra, voy a hacer un botón muy muy sencillo en el que voy a agregar un usuario nuevo a esta aplicación, ¿no? Voy a importar el método que tengo en mis clients, que vemos que es este de getClientsById. No, perdón, el de createClient, ¿no? Que es este de acá. Vamos a importarlo con createClient desde server clients y toda esta parte. Ahora, este create clients necesita ciertos datos para poder funcionar. ¿Cuáles son esos ciertos datos que necesitamos o que mi base de datos necesita guardar? Son los siguientes: un ID, un name, un email, un phone, un company y un status, ¿no? Eso es lo que mi aplicación necesita o mi base de datos o mi negocio necesita para funcionar. Y aquí yo no estoy haciendo nada de esa lógica ni manejando nada. Solamente estoy guardando todo en mi base de datos. Yo lo que estoy haciendo aquí también es otro error que se suele utilizar o que se suele ver bastante cuando estamos recién aprendiendo, que es utilizar un mat.random, porque pensamos que es un número random que no se vuelve a repetir, pero la realidad es que el método mat.random sí nos puede generar números que son repetidos, o en este como tal random que nos dice generar, sí hay números enteros repetidos, porque solamente genera eso, números enteros que se pueden repetir. Y bueno, ahí entraría un problema porque si un usuario quiere crear un nuevo cliente y de repente detectamos que hay un número repetido y demás, pues bueno, esto generaría un problema enorme en cuanto a nuestra base de datos, ¿no? No podemos guardar un mismo ID en una base de datos porque la rompe por completo. Y estamos así aquí guardando todos los datos que lleguen desde Create Client, sin validar ningún campo. No estamos validando nada, simplemente todo lo que nos llegue de este método lo vamos a guardar directamente en Clients en la base de datos, ¿vale? Es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Muy bien, aquí lo que hacemos es con el Create Client agregar un botón por acá. Voy a agregar acá un botón, donde voy a decir crear un cliente de prueba, ¿no? Voy a agregar unos estilos y aquí es donde va a entrar la parte de cómo estamos generando este problema, ¿no? Yo lo que puedo hacer es mandarle estos datos que me está pidiendo, el status y demás, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo guardo a un cliente sin un email, sin un phone, sin una compañía, solamente con un nombre y un estatus. Esto no debería de estar pasando en un negocio real, ¿no? No podemos dejar que un usuario se registre solamente con su nombre, sin que tengamos otro dato que lo pueda o que pueda verificar su identidad, ¿no? Como un email o como un phone. Y ni siquiera podemos agregar un cliente si ni siquiera tenemos información de para quién trabaja y en dónde está trabajando. Solamente generaría datos que son basura o datos que nos estorban en nuestra base de datos, ¿vale? Eh, bueno, esto se está generando así porque tenemos un... Bien, este useClient es una propiedad de Next.js que nos va a permitir decirle a mi aplicación que esto se ejecuta en el cliente o se ejecuta en el servidor. Por defecto, todas las páginas o todos los componentes de JavaScript o de JSX, de React, se ejecutan por defecto en el servidor, o sea, en el lado de nuestro servidor, donde estamos nosotros creando este código. Pero si ponemos este tag de useClient, se pone automáticamente en el lado del cliente, ¿vale? Entonces, bien, vamos a ver aquí si esto lo está mejorando. Bien, aquí ya tenemos la parte de crear un cliente de prueba. Si yo doy clic aquí, vemos que en mi aplicación no está pasando nada. No se está renderizando ni un nuevo cliente, nada. No pasa nada. Vale, esto no hay ningún problema porque no tenemos ningún estado que nos permita renderizar este cliente nuevo que estamos agregando. Pero si vamos a nuestra base de datos, aquí es donde deberíamos de ver
cómo se está guardando un usuario. Ojo, esto que estamos guardando aquí se está guardando en memoria RAM. No estamos escribiendo nada dentro del archivo de database. No estamos escribiendo nada. Todo está en la memoria RAM. O sea, si yo termino de ejecutar mi aplicación, este dato no vuelve a leerse, no vuelve a pasar nada. Entonces, cada que se refresque, el dato se pierde, ¿no? Yo aquí lo que estoy haciendo es crear un cliente y después ya puedo yo leer nuevamente estos clientes, ¿no? Que tengo por acá. Entonces, bien, aquí lo que puedo hacer es mostrar nuevamente el cliente. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí ya no lo podemos mostrar porque si no va a generar un problema. A ver, ¿cómo les puedo enseñar para que no se pierda? Porque si no vamos a tener un problema acá. Client. Ah, sí, está bien. Vamos a hacer un handler para manejar esta lógica. Voy a poner aquí const handler. Create client, listo, esto y console, ¿vale? Eso es algo que se suele hacer bastante y que es mucho más recomendado que mantener la lógica dentro de un, pues, HTML o XML, como se le conoce, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver cómo ya se está creando este cliente de prueba. Ojo, este cliente de prueba está ejecutándose en la memoria RAM. ¿Qué pasa si yo de repente termino de ejecutar mi aplicación? Vamos a poner que la terminamos de ejecutar y vamos a volver a ejecutarla. Si yo vuelvo a ejecutar mi aplicación, lo que voy a ver es que ese cliente de prueba que yo estoy creando solamente se guardó en la memoria RAM, o sea, no estoy generando persistencia de momento. La siguiente clase vamos a conectar esto con Prisma y una base de datos real, en la que vamos a ver cómo se genera la persistencia, pero con tipos de datos reales, ¿vale? Voy a crear nuevamente mi cliente de prueba y lo que voy a ver en la terminal es que se acaba de crear un cliente de prueba. De hecho, aquí me va a decir nuevo cliente creado. Tiene una compañía nula, un email nulo, tiene un identificador que se maneja con mat, o sea que va desde el 0 hasta el 1, mat random, pero que puede tener colisiones porque se puede repetir este valor en algún momento, no sabemos en qué vale, pero se puede repetir en algún momento. Tenemos un nombre, un phone y un status. Pero esto no es algo que queremos realmente guardar en nuestra aplicación, ¿verdad? Esto realmente no es algo que sea útil para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente acá, en esta parte? Validar qué es lo que está entrando en mi aplicación. Validar los tipos de datos que puedo yo aceptar en este Create Client, ¿no? Y también vamos a validar justamente este tipo de errores que suelen ocurrir bastante. Entonces, esto lo tenemos que hacer sí o sí, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo que no quede tan claro? Va, perfecto. Entonces, vamos a ir a la parte de la solución que tenemos, ¿no? Aquí ya vamos con la parte de la solución. Sabemos de dónde viene mi error. Si yo descomento esta línea, sabemos que el error está en esta parte. Igual, si yo descomento este ID 4 y demás, vamos a descomentarlo, vamos a ver que también va a generar algún problema. Bien, aquí nuevamente tenemos un error porque el client name to uppercase is not a function y bueno, genera cualquier especie de problema, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ahora el nombre que estamos transformando a mayúsculas es un número y esto no se puede hacer tampoco, no podemos hacer un to uppercase a números, ¿vale? Entonces eso también va a generar un problema importante. ¿Y qué pasa si yo ahora muestro un tipo de dato o un objeto, un cliente que no tiene un nombre? ¿Qué pasa si yo muestro un cliente que no tiene un nombre tal cual? Pues que me va a volver a pasar el mismo error de no se pueden leer las propiedades que están indefinidas, ¿no? O no están definidas previamente. Aquí ya lo vemos que no nos dice que está nulo, porque no es que esté nulo mi nombre, sino que simplemente no existe, no está definido para nada. No tenemos ni el valor name. Entonces aquí decimos que algo está indefinido, que no existe. Nuevamente nos empieza a generar
problemas que no se deberían de permitir. Y no se deberían de permitir no solamente en la base de datos, sino que no se deberían de permitir en el momento que ingresan a nuestra aplicación. No podemos crear un cliente con datos faltantes que son importantes, ¿no? Entonces, bien, vamos con esa parte. Vamos como tal, crear o vamos a recrear esta parte de un proyecto y vamos a hacer la transición a TypeScript, ¿vale? Para esto tenemos dos cosas que se pueden hacer cuando estamos trabajando con esta parte de TypeScript y cómo hacemos una migración de un proyecto de JavaScript a TypeScript, ¿vale? Lo que podemos hacer con un proyecto pequeño como este es crear desde cero el proyecto. Esto lo podemos crear absolutamente desde cero. No debería de haber ningún problema porque solamente son dos archivos de clients y database y tenemos acá el de utils y componentes y bueno, son cosas muy muy pequeñitas, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es recrear todo el proyecto, pero ya configurado en TypeScript. Otra solución que podemos hacer es instalar las dependencias directamente en este proyecto, generar nuestro archivo de TypeScript, pero se vuelve más complicado. ¿Por qué se va a volver más complicado? Porque tenemos que mudar básicamente todo Next.js a TypeScript. Esto va a generar un delay bastante grande si queremos hacer una migración de nuestro código, ¿no? Si ustedes ya tienen un código bastante avanzado y quieren migrar de JavaScript a TypeScript, sí les recomendaría que empiecen a configurarlo desde aquí, ¿vale? Para eso tienen que ir a su terminal. Vamos a darle aquí. Here. Tienen que instalar las dependencias que se necesitan como TypeScript y esto tiene que ir TypeScript. Eso se instala y se tiene que instalar en modo de desarrollo. También tenemos que instalar, vamos a poner aquí un and, npm install y tenemos que instalar tc esta parte de aquí. Y eso se instala de forma exacta. ¿Qué son estas dos bibliotecas o dependencias de JavaScript? Estas dos bibliotecas nos van a funcionar para esto de aquí, leer código de TypeScript y crear nuestro archivo inicial de configuración de TypeScript. Entonces aquí es simplemente instalar el superconjunto. Y TSC es el compilador de TypeScript, es TypeScript Compiler. Sin este archivito de aquí o esta dependencia no podemos ejecutar nuestro código de TypeScript, pero para nada, ni compilarlo. Sí, ya Next.js por defecto puede hacerlo y demás, pero si estamos haciendo una migración, tal vez con un proyecto de React desde cero, necesitamos sí o sí este compilador de TypeScript, que nos va a generar una carpeta dist donde ya vamos a tener todo nuestro contenido en JavaScript y demás. Bien, esto sería la parte de irnos por el camino largo, ¿no? De nuestro proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Voy a cerrar esto de aquí. Va a ser generar un proyecto desde cero. Y sirve que aprendemos a crear un proyecto con Next.js, ¿no? Pues para eso vamos a poner el comando npm, bueno, perdón, npx create next app arroba latest. Este comando lo que hace es crear una aplicación de Next en la última versión de este framework. De hecho, si nos vamos a la documentación oficial, vamos a ver que esto es así. Next.js. Entonces, si le damos en Get Started, aquí nos va a decir por qué utilizamos Next.js, cómo lo instalamos, toda la documentación oficial, ¿no? Vemos que tenemos estos comandos, tal cual. En npm es npm create app, tal cual, listo, movernos a nuestra aplicación y esto de aquí, ¿vale? Esos son los comandos que Next.js nos da por defecto. Y ojo, es bien importante entender que Next.js pertenece a Vercel. Vercel es una plataforma donde podemos subir código, crear instancias o servidores para nuestras aplicaciones que vamos a estar utilizando nosotros para hacer un deploy de nuestro proyecto. Y como Next.js es de Vercel, esto es una forma de hacer deploy bastante sencilla, ¿vale? Entonces, bien, con esta documentación vamos a crear nuestra aplicación y aquí nos va a decir cuál es el nombre de la aplicación con la que vamos a estar trabajando. En este caso puede ser Client Flow TS, haciendo referencia a TypeScript. Aquí ya tenemos el Client Flow en JavaScript y vamos a crear ahora en TypeScript.
Si ya hemos trabajado antes con Create Next App, nos va a preguntar esto. ¿Te gustaría usar como tal las configuraciones por defecto que se recomienda para Next.js? Y podemos decir sí, quiero utilizar las que se suelen utilizar de forma recomendada, que aquí nos va a poner una breve descripción, ¿no? Utilizamos TypeScript con SLint, no React Compiler, con Tailwind CSS, sin carpeta de source directory y con App Router y agentes MD, ¿no? Que son para trabajar con inteligencia artificial. Bueno, a nosotros no nos interesa que lo haga por defecto, sino que queremos configurar nuestros propios settings, ¿no? De mi aplicación. Vamos a poner aquí, no, Customize Settings. Nos va a preguntar si queremos utilizar TypeScript, le decimos que sí. Nos va a decir con cuál linter que nos gustaría trabajar o usar. Por defecto siempre trabajamos con Slint. Decimos que si queremos utilizar React Compiler, no queremos. Queremos trabajar con Tailwind CSS, sí queremos. Queremos tener la carpeta o el directorio source, también lo queremos tener. Queremos tener el app router, que es nuestro routing de navegación de nuestras aplicaciones. Esto siempre tenemos que tenerlo en mente, sí o sí. Y nos va a decir aquí si queremos customizar un input o un import alias, ¿no? Esto lo vamos a decir que sí, y es súper útil para estar trabajando con proyectos que pueden tener muchísimos archivos, ¿no? O muchísimas carpetas, muchísimas rutas, como un proyecto muy profesional. Te va a decir que sí, aquí. Y nos va a decir que si queremos utilizar este alias, le vamos a decir que sí también. Si queremos generar un agents.md, le decimos que no y listo. Aquí lo que va a estar haciendo es instalar las dependencias de producción, como lo son Next, React y React DOM, y las dependencias de desarrollo, que va a ser Tailwind CSS, Types Node, Types React, todos los tipos de datos que trabajan con TypeScript. Ahorita vamos a entender cómo funciona esta parte que es súper importante, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que no esté tan claro? Ah, bien, Guillermo, es una buena pregunta. Como tal, no vamos a estar trabajando con esta parte de los unit testing, pero sí cambia algo en la instalación esto. O sea, pero no realmente es algo que modifique toda nuestra aplicación. Si ya has trabajado con testing unitario, simplemente es descargar alguna dependencia que te ayude a hacer este testing. Si lo quieres hacer manual, está bien, pero por lo regular se trabaja con alguna dependencia. Lo que puedes hacer es instalarlo tal cual, configurarlo, no genera ningún problema porque es un proyecto de JavaScript al final del día, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar con esto porque vamos a tratar de que toda la parte de como testing o debug sea de TypeScript, ¿no? Solamente trabajar con tipos, que se ya te añade una capa de seguridad bastante grande. O sea, si los tests unitarios siguen sirviendo y van a ser funcionales siempre, pero con TypeScript ya te añade una capa extra de cómo vas a trabajar con estos errores que se pueden generar. Va. Bien, aquí ya tenemos nuestras dos carpetas de nuestros dos proyectos, que va a ser el de ClientFlow.js, donde tenemos todo nuestro código en JavaScript. Y acá tenemos nuestro proyecto que está escrito en TypeScript. Para esto vamos a ir a la parte de el tsconf.json, que este es el archivo inicial que genera TypeScript para poder funcionar. ¿Y qué es lo que está generando realmente esto? Pues esto lo que está generando son las opciones de compilación de TypeScript, porque como les comenté, TypeScript tiene que compilar antes de pasar a JavaScript, ¿vale? Siempre tiene que compilar antes de pasar a JavaScript para saber si no hay algún error en cuanto a tipos, en cuanto a cómo estamos pasando datos y demás, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pasar estas compiler options. No voy a meterme con toda la especificación de para qué sirve cada una de las cosas. Si están trabajando ustedes con Visual Studio Code o con Cursor o con cualquier otro fork de Visual Studio Code, si se ponen encima de la palabra, les va a especificar para qué sirve, ¿no? Aquí dice set the JavaScript language version for emitted JavaScript and include compatibility liberate declarations, ¿no? Es como cuál va a ser el target o cuál va a ser la versión de JavaScript que necesitamos estar utilizando en mi proyecto para
compilarlo o para cuando vamos a ejecutar el código de JavaScript, cómo lo ejecutamos y demás. Acá las librerías, si estamos permitiendo archivos de JavaScript, se permiten. Si queremos hacer un skip de las librerías, también se puede permitir. Si queremos que sea estricto, que no emit, bueno, básicamente toda la información lo podemos ver aquí, poniéndonos encima de esta parte, ¿no? Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es el target, o sea, la versión o el seteo del lenguaje de JavaScript con el que estamos trabajando, la versión, que aquí aparece que son los ECMAScript 2017, es la versión de JavaScript que estamos trabajando. También otra cosa importante que necesitamos es la parte de los módulos. Aquí es ECMAScript Next, que no significa que trabaje específicamente con Next.js. Este ECMAScript Next es la última versión de cómo importamos y exportamos nuestros módulos dentro de JavaScript. Entonces es bien importante entender para qué funcionan los módulos, ¿no? Porque por defecto se trabajaba con CommonJS y ahorita ya trabajamos con los ECMAScript Modules, que es una parte de importación diferente. Y vamos a ver ahorita una cosa de cómo funciona esto. Después, cómo se soluciona este módulo con el bundler, que es otra parte importante del código. Si queremos resolver los JSON modules, el isolated modules, el JCX, cómo trabajamos y demás, ¿no? Esos son simplemente opciones de compilación que si tienen bastante tiempo libre les recomiendo que lo chequen. Tampoco es como que le vayan a modificar nada aquí, porque ya todo lo tiene automatizado Next.js para trabajarlo de la forma correcta con su framework. Y tenemos aquí pocas cosas más importantes como los paths. Nosotros podemos crear diferentes tipos de paths para la importación y exportación de nuestro código. Eso lo que hace es tener el path y apuntar a una dirección de nuestra carpeta. Entonces, cada que yo ponga el arroba diagonal cualquier ruta, siempre va a buscar en la carpeta source y no fuera de la carpeta source, siempre dentro de esta carpeta. Y este include nos va a permitir para añadir configuraciones extra después. Si queremos configurar o agregar nuevas configuraciones dentro de las compilaciones o del tsconf.json, lo podemos poner por aquí, ¿vale? Y decimos que queremos hacer un exclude de los node modules porque no queremos que se compilen estos node modules cuando transformamos nuestro código de TypeScript a JavaScript, ¿vale? Entonces aquí simplemente excluimos las cosas que no necesitamos compilar tal cual, ¿vale? Igual aquí tenemos nuestro next.d.ts, que esto simplemente es para hacer la importación de las variables de entorno de next. Aquí tampoco nos vamos a meter tanto, no es tan importante. Y bueno, lo demás ya son configuraciones de Next.js que pues en este punto no nos interesan del todo, ¿vale? Vemos que tenemos nuestra carpeta app, como lo tenemos también en el de JS, que sería esta carpeta de por acá. Y vamos a hacer una migración inicial de nuestro código, ¿vale? ¿Qué es lo que nos estaba generando problemas cuando estamos agregando un cliente? ¿Qué era lo que nos generaba problemas? O sea, si nosotros nos íbamos a nuestra aplicación, podíamos ver que podíamos agregar un cliente que no tuviera nombre, que no tuviera compañía, que no tuviera email y que no tuviera pues, básicamente nada, ¿no? Esto es un problema, pero no es un problema que JavaScript detecte como algo mal. El problema está en cuanto a la lógica de nuestro negocio, ¿no? Porque no podemos o no deberíamos, más bien, de guardar un archivo o un dato. Bueno, podemos ir nuevamente acá al server y a la base de datos, ¿no? No deberíamos de guardar ningún como cliente o persona con valores nulos, ni con emails nulos o con números nulos, ¿no? No podemos guardar nada de esto como un valor nulo. Siempre queremos que existan dentro de nuestro, pues, archivo y demás. Para esto lo que voy a hacer es copiar tal cual esta carpeta del server. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en la client flow dentro de el source. Vamos a ver por qué no se pega. Copiar y lo pegamos por acá. Bien, aquí ya tenemos nuestra carpeta servers y vamos a cambiar esto o su extensión de esto a TypeScript, ¿vale? Entonces,
Es muy sencillo, solamente le cambiamos la J por la T y ya por defecto nuestro editor de código sabe que es de TypeScript, ¿vale? Si nos vamos a los clients, aquí ya desde el inicio nos aparecen errores, ¿vale? ¿Cuáles son estos errores? Lo que nos está permitiendo como tal TypeScript observar antes de que ocurra cualquier problema es que el parámetro ID tiene un tipo any implícitamente. Para esto también hoy vamos a ver qué es el any y el unknown. Any es el tipo de dato que se maneja en JavaScript por defecto. Cuando no tenemos un tipo de dato como tal implícito. O sea, aquí el ID no sabemos si es un número, no sabemos si es un string o no sabemos si es un object o un string o lo que sea, ¿no? No sabemos qué es este identificador. Entonces tenemos que decirle en particular qué tipo de dato corresponde el ID para que nos quite este error. Y después podemos hacer validaciones y demás cosas. Pero en primer lugar, el ID tiene que tener un tipo de dato implícito, ¿vale? También acá abajo vemos que nuevamente client tiene un tipo any implícitamente. O sea, no sabemos qué nos va a llegar a este punto, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene la parte bien importante de cuando trabajamos con TypeScript. Agregar tipos de datos a nuestros proyectos. Para esto lo podemos generar en un archivo types, no hay ningún problema, importar y exportar todos estos tipos, o lo podemos trabajar directamente desde nuestro, pues como archivo donde estamos creando nuestro proyecto, ¿no? Claro, se puede ensuciar bastante más, pero se suele utilizar así en algunas ocasiones cuando queremos hacer algo muy rápido, ¿no? ¿Cómo generamos estos tipos de datos? ¿O cómo generamos un tipo de dato para algo en particular? Para esto lo que hacemos es utilizar la palabra type. Type nos va a permitir crear un conjunto de tipos de datos que le pertenecen a un objeto. Y es bien importante entender que es un objeto dentro de TypeScript, porque los objetos y los tipos van muy de la mano, ¿vale? Un objeto dentro de lo que tenemos aquí en nuestra aplicación es, por ejemplo, el cliente. Vamos nuevamente acá a nuestro database, ¿no? Aquí lo que observamos dentro de este database es que tenemos un tipo de clients, ¿no? En este caso, un tipo de objeto de un cliente. Este objeto que vemos por aquí tiene un ID, un name, un email, un phone, un company y un status. Pero no estamos diciendo a qué corresponde cada una de estas cosas, ¿no? No sabemos a qué corresponde. Para esto generamos lo que son los tipos. Yo voy a generar el tipo client, que este tipo va a ser un objeto como el que tenemos por acá, un objeto que tiene un identificador, un nombre, un email, un phone, un company y demás, ¿no? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es crear esto que es bien importante. Voy a poner que un ID tiene que tener un number, tiene que ser de tipo numérico. Claro, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con tipos de algoritmos como, no sé, un argón o cualquier tipo de hash, por lo regular son strings. ¿Por qué? Porque guardan valores alfanuméricos. Y bueno, eso es muy importante entenderlo porque la siguiente clase lo vamos a trabajar. Entonces, ahorita de momento los IDs son numbers porque lo estamos trabajando con mat.random, que no es algo que esté bien, ¿no? No está bien, pero como no tenemos otra forma que sea rápida y sencilla de configurar, lo trabajamos como mat.random. Entonces, el ID tiene que ser sí o sí un number. ¿Qué otra cosa necesitamos de este objeto de cliente, ¿no? Necesitamos el nombre, email, phone y company. Esto lo podemos copiar tal cual, lo pegamos y aquí decimos, bueno, este que es el name va a ser un string, este que va a ser el email también va a ser un string, poner aquí un string, este que va a ser el phone, aquí es bien importante y ojo, es bien importante entender esto, porque los numbers tienen un número finito de números que caben dentro de la variable, ¿no? O dentro de un tipo de dato. Por ejemplo, el number no puede guardar un font completo porque rebasa pues la cantidad de números permitidos para un tipo de dato number. Para eso se utilizaría otro tipo de dato que se conoce como big int o un entero muy grande. Aquí sí que te permitiría guardar un número mucho más elevado, mucho más grande, pero para poder utilizarlo tenemos que poner un número que, bueno, genera muchos problemas. Entonces, el phone va a ser un tipo de dato string, ¿vale? No hay ningún problema aquí.
La compañía también va a ser un string, de esta forma. Y el status, aquí podemos decir que puede ser un tipo de dato booleano o un tipo de dato que va a ser conjunto. Nosotros lo vamos a poner como un string de momento, pero podemos también utilizar el tipo de valor que suele ser este de aquí, que se llaman conjuntos de datos o conjuntos de tipos, ¿no? Aquí podemos decir que status puede tener el valor active, el valor inactive y el valor pending. Y aquí vemos una cosa bien importante, la inferencia de tipos. No estamos especificando cuál es su tipo de dato, no estamos diciendo que va a ser un string o un number o cualquier otra cosa. Estamos diciendo que va a ser active, inactive o pending. Y esto ya tiene inferencia de datos, porque active viene con las comillas que hacen referencia a un string. Entonces, status, además de ser un string, tiene que ser cualquiera de estos conjuntos o cualquiera de uno de los conjuntos que tenemos aquí, ¿vale? Esto es bien importante. De momento lo vamos a dejar con string porque podemos generar algún estatus diferente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el ID. ¿Qué es lo que queremos o decirle que va a ser este ID? Que va a ser un number. Le estamos especificando que ID tiene que ser un number. Lo que llega a esta parte es un number. Y tenemos otra cosa bien importante, que es qué es lo que queremos retornar a este usuario. Nosotros no podemos retornar cualquier cosa. Tenemos que retornar justamente lo que estamos pidiendo o lo que el cliente pide. Cuando mi función de getClientById busca en mi base de datos, lo que hace es encontrar algo que coincida con el identificador. Por ejemplo, este usuario de aquí, ¿no? Cuando lo busca y encuentra que este tipo es el correcto y demás, pues lo que hace es hacer el filtrado y retornármelo a mí. Esto en principio funciona bien, pero ¿qué pasa cuando yo estoy enviando un cliente que no tiene un name, un email, un phone, un company o un status? Pues que yo le puedo retornar eso sin ningún problema, puedo retornar un valor nulo, pero cuando yo aquí, después de los paréntesis de mi función, pongo el dos puntos y nuevamente pongo el tipo que tenía anteriormente, que es el del client, le estoy diciendo que esta función sí o sí me tiene que retornar un cliente con esas características de tipos. Un ID, un name, email, phone, company y status. ¿Con eso tienen alguna duda? ¿Cómo se está retornando? ¿Qué guardamos y demás? Todo bien hasta acá. Sí, exacto, Guillermo. Estamos checando la integridad de los datos que, tanto los que entran como los que van a salir de esta función. O sea, siempre, siempre estamos checando la integridad de estos datos. Exacto, nos va a marcar un error de tipo porque no estamos recibiendo lo que esperábamos recibir, que es lo que está pues implícito en los tipos que generamos anteriormente. Y es por eso que también cuando nosotros importemos este getClientById, nos va a aparecer qué es lo que nos va a retornar en concreto, nos va a retornar lo que nosotros especificamos. Pero si de repente no encontró un dato o genera algún problema y no existe este cliente, podemos retornar un undefined. Pero aquí ya estamos retornándolo, avisando que podríamos retornar un undefined. Lo que pasaba anteriormente es que si no encontraba a un cliente, no nos retornaba o nos retornaba sin avisar el undefined. Sabes que esto no existe y no sé, búscalo, ¿no? Pero ahora nos está diciendo en específico que esta función que yo tengo aquí o te puede retornar un cliente o te puede retornar un valor indefinido porque no existe en tu base de datos ese ID. No sé si queda claro con esa explicación. Y lo mismo acá. Si yo tengo, por ejemplo, esta variable, eh, aquí me va a decir que use const, set, y bueno, esto porque utilizamos una variable let, ¿no? Que una variable let es algo que se puede cambiar, que podemos agregar cosas o cambiar el tipo de dato.
pero no está diciendo que tiene que ser una constante bien definida, ¿no? ¿Por qué? Porque son tipos de cosas que no van a cambiar, que no pueden cambiar. Y es correcto, no podemos aquí agregar un valor sin, o sea, y ya, ¿no? No podemos hacerlo. Ojo, eso es algo bien importante. Podemos agregar cosas dentro de un arreglo que sea constante. Lo que no podemos cambiar es el tipo de dato que tiene una constante. ¿Cuál es el tipo de dato que tiene esta parte de los clientes? Un tipo de dato que es el array. El array que vemos aquí es un array de objects, un array de objetos. Entonces, nosotros podemos agregar cosas dentro del arreglo, pero no podemos cambiar el arreglo tal cual. No podemos cambiar ese tipo de dato. Exactamente, Guillermo, es un array de clientes, que un cliente es un objeto, ¿no? Es un array de objects. Entonces, de esta forma ya estamos haciendo validación bien fuerte en cuanto a nuestro código y estamos tipando de la forma más correcta nuestro código. Entonces, nuevamente, aquí en el create client, ahora, ¿qué necesitamos recibir como cliente? ¿Qué creen que necesitemos recibir por acá como cliente? Exactamente. Necesitamos recibir un objeto que es este cliente, pero que tenga el tipo client. Client de esta forma. Client, client. ¿Y qué es lo que queremos retornar? Pues lo mismo, un cliente que tenga su identificador, todo lo importante, ¿no? Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa si yo tengo que este client, no sé, como me está retornando un ID porque tiene un ID number y yo quiero agregar aquí dentro el ID, pues estoy generando un problema, ¿no? Porque yo este ID nunca lo he especificado. O sea, nunca he dicho qué tipo de dato tiene, por qué se guarda y demás, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le quiero enviar a un create client el cliente, pero sin el identificador? Lo que va a pasar es que me va a romper el código nuevamente. Me va a decir que tengo un error porque tengo que pasarle explícitamente el identificador. Entonces, el client ID puede y no puede contener ese identificador. Entonces, para esto se utiliza un símbolo que nos va a permitir quitar este ID, que sea opcional exactamente. Va a ser un dato de tipo opcional. ¿Y cómo lo hacemos? Con el signo de interrogación. Este signo de interrogación antes de los dos puntos nos permite a nosotros decir que el cliente puede tener un number o un undefined, que no es necesario, ¿vale? No es necesario, pero existe. Si en algún momento me lo envías, yo lo puedo recibir sin ningún problema, pero si no me lo envías, tampoco tengo un tema con este identificador, porque yo lo estoy creando, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver que de repente sí que puede ser un tanto diferente lo que estamos haciendo. Aquí el ID sí o sí tiene que ser un number y sí está siendo como no opcional, sino más bien es riguroso, porque no le estamos poniendo que puede ser un number. Aquí le estamos diciendo que el ID tiene que ser sí o sí un number. Lo mismo con get clients. Yo aquí cuando tenga un get client puedo decir que puedo retornar un client array, o sea, un arreglo de muchos tipos de clientes, ¿vale? O bueno, el type del client. Entonces, un arreglo de clientes. De esta forma, ya tengo un tipado mucho más fuerte en mi aplicación del que teníamos anteriormente. Y vamos a ver qué es lo que está pasando acá, ¿no? Voy a traerme la parte de los componentes. La voy a pegar igual en el source. Pegarlo. La librería también me la voy a traer. Vamos a pegar en el source. Y también necesitamos esta parte de el app. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. App copy y voy a eliminar este de por aquí. Y voy a cambiar el nombre de este a app solamente. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo tal cual mi código de acá arriba en el código de TypeScript. Vemos que todavía tenemos cosas en JavaScript. Entonces aquí simplemente cambiamos lo que era de JavaScript a TypeScript. Igual los componentes. Este, que es un JavaScript o JSX, que es JavaScript XML, o la combinación de JavaScript con XML, también le cambiamos la J por la T. También existe TypeScript para React. Entonces, TCX es el tipo de extensión para un componente con TypeScript, ¿vale? Igual lo mismo por acá.
Tenemos clients la page y la cambiamos al TS. Esto de acá también lo cambiamos a TS. Y la page de por acá también la cambiamos al TS. Bien, entonces ahora lo que tenemos es nuestra librería que nos va a generar nuevamente problemas. ¿Por qué problemas? Porque no tenemos tipos de datos que estén guardados por defecto. Y aquí es donde entra la parte de los tipos. Voy a crear aquí una carpeta dentro del source que se va a llamar types. Types va a contener el archivo client.type.yes, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es extraemos del server lo que ya teníamos, que era esta parte del type client, lo quitamos de aquí, lo pegamos y lo exportamos. Entonces aquí vamos a hacer un export del type client, ¿vale? ¿Cómo hacemos el import dentro de lo que son los Node modules o los ECMAScript modules? Pues de esta forma, hacemos un import de los types, o podemos hacer el client de esta forma y no genera ningún problema, ¿no? Igual, podríamos decir, quiero especificar que esto es un type. Entonces, type del client, ¿vale? Yo estoy importando el cliente de esta forma. Y está correcto de cualquiera de las dos formas que lo hagamos, porque estamos importando sí o sí un tipo de dato. Entonces, ya como yo tengo aquí el tipo client, ya por defecto, cuando yo me pongo encima de un cliente, me va a decir qué es este tipado, ¿no? Necesita un ID, que puede ser opcional, name, email, phone, company y todo lo demás, ¿no? Hasta aquí se entiende cómo funcionan los client types y cómo se exportan e importan. Perfectísimo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora en las utilidades. Yo lo que voy a hacer es hacer un import de los client types y listo. Esto va a ser, o lo que debería de retornar es un client. Y, ojo, aquí es bien importante. Aquí sí tenemos que client debe de ser todo el cliente completo, pero ¿qué estamos retornando? Aquí no estamos retornando todo el cliente. Estamos retornando solamente un string que hace referencia al nombre en mayúsculas que queremos retornar de esta forma, ¿vale? Y aquí está generando problemas porque estamos accediendo mal a la carpeta types. Voy a acceder a la arroba types client de esta forma. Types client.types ts. Add type de esta forma. Bien. Aquí, ojo, esto ya es la forma en cómo trabajamos con las rutas relativas. A eso se le conoce como rutas relativas o lo que configuramos desde el inicio, ¿no? En nuestro tsconf, que son los paths. Hace referencia a la carpeta source y ya nos podemos mover en cualquier tipo de cosa, ¿no? ¿Podemos agregar más? Sí, podemos agregar más y no debería de generar ningún problema. Esto de aquí solamente son ejemplos que no estamos utilizando. Esto lo podemos borrar, no debería de causar ningún problema, ¿vale? Los componentes, ojo, también los componentes necesitan tipos de datos. Client, format name y demás necesitan un tipo de dato en particular. Sabemos que esto es una string, o bueno, lo que nos va a retornar esto es una string, que podemos aquí poner la parte, ¿no? Format name es un string y el client puede ser un any o importamos nuevamente nuestros tipos y lo importamos desde arroba types client de esta forma. Y se lo ponemos a esta parte de acá. Entonces, aquí ya estamos diciendo que va a ser un componente que necesita y necesita sí o sí recibir un cliente, un format name, y qué es lo que va a como tal retornar, pues ahí no necesitamos poner nada porque sabemos que va a retornar lo que es un XML o esta parte de HTML con JavaScript o TypeScript, ¿vale? Entonces, bien, vamos a ver qué pasa cuando nosotros renderizamos nuestra aplicación. Vamos a ver si no tenemos algún otro error de tipo, que parece que no. No tenemos otro error de tipo por acá. Porque
ya sabemos que vamos a recibir. Client recibe un client y listo, ¿no? Necesitamos todos esos elementos. Bien, por aquí ya no tenemos ningún error de tipo. Por acá, children, bueno, aquí sí tenemos un error de tipo. ¿Qué va a ser este de aquí? Bien, la propiedad children es React, React Node, y de ahí vienen los tipos de las children props, que eso es algo que ya se debe de entender, o que deberíamos de entender de React, ¿no? Las children props son lo que se renderiza dentro de otro componente que se mandan como propiedades hijo. Por ejemplo, aquí yo tengo toda mi aplicación del body y como propiedad hijo van a ser mis componentes que se estén renderizando dentro de este otro componente. Entonces, un layout renderiza una page y ese es su children prop o su componente hijo, ¿no? A ver, dice, en la componente card, que es esta de por acá, ajá, dice, pusiste el tipo de dato de entrada como un objeto, que sería esta parte de aquí, ¿no? El objeto, este de por acá. ¿Se podría poner a cada prop individualmente con los dos puntos en vez de fuera? Sí, se puede hacer esto. No, no hay ningún problema con eso. De hecho, vamos a verlo. Si yo aquí cambio esto de acá y pongo que voy a recibir al, no sé, client, voy a tener dos puntos. Y también voy a recibir el index. Pero ojo, aquí es bien importante porque las props siempre se tienen que destructurar. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener que recibir las props y de las props o hacer como una petición como un objeto. O sea, yo aquí tengo mis props y lo que hago es props, cons, client, accedo al tipo de cliente, props.client y demás, ¿no? Entonces, si no las estructuramos, y ojo, no es que yo tenga un objeto como tal, sino que más bien estoy desestructurando mis propiedades. Las props son los parámetros que tiene mi componente, o es lo que en una función serían sus parámetros y de argumentos lo que se le pasa, ¿no? Entonces, tenemos desestructuración, que es esto de aquí, ¿vale? Desestructuramos al client y le podemos pasar internamente el tipo client. O sea, aquí no debería de haber ningún problema. Pero lo que se suele hacer de forma más eficiente es justo poner como todo por aparte, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi cliente, pongo que este hace referencia a otra cosa y bueno, de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces se puede hacer, no debería de generar ningún problema, pero cuando tenemos más de un valor, sí que nos debería de importar el cómo hacemos esto de por acá. Y de hecho aquí podemos generar otro tipo para este tipo de propiedades. Por ejemplo, le pongo type client card props de esta forma. Entonces aquí ya no necesito tener este objeto, sino que especificando que cuando yo hago una desestructuración de las propiedades, quiero que éstas contengan este tipo de estructura de tipos, ¿vale? Si yo accedo a esto, me dice que va a tener un client que hace referencia al tipo cliente y el formatted name que hace referencia a un string. Entonces, esto no es un objeto. Bueno, sí, pero es la desestructuración de las propiedades, que las propiedades sí que son un objeto siempre, no pueden no ser un objeto. No sé si me doy a entender. Todas las props son un objeto y las desestructuramos para obtener cada uno de sus datos por aparte, para no tener que estar accediendo al prop.client, prop.formatName, prop.id, prop.tanto, ¿no? Si me doy a entender con esa parte. Sí, exacto, exacto, Guillermo. Vale, entonces, ¿hasta aquí todo bajo ya? ¿O ya no estamos perdiendo en algo? Bien, aquí no tenemos ya ningún errorcito. Vamos a compilar esto, o bueno, vamos a ejecutarlo, porque todavía no se compila. Podemos ejecutar TypeScript en runtime, o sea, no hay ningún problema. TypeScript se ejecuta directo pues en la aplicación, en el tipo de ejecución. Pero en producción esto no pasa así. Se puede, sí, pero en tiempo de producción lo que se suele hacer es la compilación de todo el código de TypeScript a JavaScript tradicional. Entonces, ¿para qué sirve TypeScript?
TypeScript sirve para tiempo de compilación. ¿Y en dónde se ejecuta todo mi código? En tiempo de ejecución, que es cuando JavaScript ya, o el motor de JavaScript, que en este caso es Node.js, hace la transcripción, ¿no? De lo que vemos en código de forma tradicional a pues nuestra página web, ¿vale? Sí tenemos claro eso el concepto de qué es tiempo de compilación y tiempo de ejecución. Sí se entiende bien cómo funciona esos dos pasos. Bien, aquí tenemos curso Next y nos vamos a tener que mover a la carpeta de Client Flow TS para poder ejecutar nuestra aplicación. No, no, Guillermo. Ah, sí estás viendo la primera parte que Node es el de tiempo de ejecución. Eso está perfecto. Porque Node sí se ejecuta en tiempo de ejecución. O sea, lo que hace es la transcripción de JavaScript a lenguaje de, pues, máquina, ¿no? O el que se maneja tradicionalmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que JavaScript por defecto no es un lenguaje compilado. Node.js está extraído del motor de Google. Chrome tiene su motor para el cómo transcribe JavaScript al lenguaje de máquina, ¿no? Para que lo entiendan en mi computadora. Entonces, este motor es el que se extrajo, que es el de Node.js. Node.js es el motor de Chrome extraído. ¿Sí se entiende cómo funciona esa parte? Entonces, el browse o el navegador nunca compila código, solamente interpreta, porque JavaScript es un lenguaje interpretado. La compilación está en TypeScript, en TSC, el compilador de TypeScript. Esa es la compilación. Ah, sí, exacto. Sí, Guillermo. JavaScript, o bueno, el navegador lo que lee es el JavaScript compilado, que no deja de ser JavaScript, simplemente es JavaScript que lo interpreta. Es esa parte, interpretado. El navegador interpreta JavaScript y TypeScript compila JavaScript. O sea, TypeScript a JavaScript y JavaScript interpretación y el navegador a código máquina. ¿Sí se entiende esa parte? Va, va, perfectísimo. Sigamos entonces. Aquí ya vamos a poder hacer un npm run dev. Ahora sí, de nuestro código en TypeScript. Ya estamos trabajando y viendo una página en formato TypeScript, ¿vale? Esto ya no es JavaScript, ya estamos directamente en TypeScript. Vamos a ver ahora los clientes, a la ruta de clients, que esto lo está compilando y listo. Ya estamos aquí teniendo la parte de la compilación. ¿Qué pasa si ahora yo intento crear un cliente de prueba? ¿Vale? Esto en principio me debería de decir que funciona, porque como les digo, cuando estamos creando cosas dentro de, cuando ya mi aplicación está en runtime o en tiempo de ejecución, TypeScript no te detiene. O sea, TypeScript te dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que quieras. Yo solamente te estoy diciendo que esto puede estar mal, que no deberías de hacerlo. Pero si tú lo quieres hacer, pues, no me importa, ¿no? Igual lo haces y ya. No tengo ningún tema. Entonces, realmente el problema es en tiempo de compilación, porque aquí lo que yo estoy haciendo es mandar esto a mi nuevo cliente y, bueno, generar algunos problemas. Create Client necesita estos datos, pero no los necesita de tipo nulo. Aquí podemos ver que tenemos, bueno, las llavecitas, o bueno, las comillas que hacen referencia a que es un string, pero esto está nulo y esto no lo deberíamos de aceptar como tal. Entonces, si nos vamos a nuestro Create Clients, que está dentro de esta parte de acá, Create Client, siempre tenemos que recibir esto y nunca podemos recibir un valor que sea de tipo, pues, vacío o nulo, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es especificar que no podemos o no debemos de recibir otro tipo de datos. O sea, no puede ser nulo, no puede ser cualquier otra cosa, ¿no? ¿Se entiende entonces que TypeScript no te va a, como tal, decir que no lo hagas? O sea, se entiende que no te va a decir que no y ya.
¿Cómo podemos ver este error? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le mando esto de aquí? Yo decido no mandarle, pero para nada, el email. Ah, aquí me va a decir que ya estoy teniendo un error, porque no se puede asignar un argumento de tipo name, phone, company, status al parámetro de tipo client, que es lo que nos falta, la propiedad del email. Falta en el tipo name, phone, company, status. O sea, es obligatoria del tipo client. Yo aquí sí que le puedo pasar un valor vacío, ¿vale? Le puedo pasar un valor vacío. Pero lo que no puedo es no pasarle ese dato. ¿Sí queda como claro el por qué funciona esta parte? Exactamente, o sea, no cumple con lo que está pidiendo mi componente de las client cards o de mi servidor, ¿no? Mi servidor te está diciendo que sí o sí necesito de entrada un cliente que tenga las características de client, un ID, name, email, phone, company y status. El ID puede ser opcional o indefinido y no pasa nada, pero todos los demás datos son sumamente requeridos. Exactamente, si está vacío, sigue siendo un string. Y eso lo vamos a trabajar con otra librería que se llama SOT. SOT va a ser una librería que nos va a permitir o le va a, como tal, no permitir al cliente que va a utilizar nuestra aplicación que no ponga un tipo de dato. O sea, siempre tiene que poner los tipos de datos y tienen que existir, no tienen que ser como vacíos. Yo lo que puedo hacer también acá es decir, bueno, si estos datos de aquí son vacíos, quiero que me generes un error. Esto puede ser de la forma pues correcta, ¿no? En la que yo quiero especificar al usuario que si no tiene estos datos, entonces hay un error. TypeScript no lo hace. Por eso necesitamos otra dependencia que va a ser SOT para los tipos de entradas de datos que van a venir de un formulario, porque vamos a crear un formulario aquí para crear un cliente, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede estar pasando que nos genere un problema? Vamos a descomentar ahora esto de por acá. Si yo hago esto, nuevamente me va a decir que no puedes leer un tipo de propiedades que pues estén en nulo, ¿no? Porque no existe un tipo de propiedad nula. ¿Qué pasa si yo quito ese paso? Vamos a ver qué pasa si yo quito ese paso. Si yo acá dentro de get clients, de hecho aquí me va a decir, ¿no? El tipo ID, name, email, phone, company, status o tal cosa no se puede asignar al tipo client, el tipo tal, 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 me va a generar un error grandotote. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy tratando de leer los clientes que vienen desde mi, como tal, base de datos, ya yo tengo un error en el cual que no se permite el tipo nulo y que está en mi base de datos un tipo nulo. Pero ojo, esto no me lo está diciendo mi aplicación en tiempo de runtime. O sea, si yo quito, por ejemplo, acá el... ¿Dónde está? La parte del server. Ah, déjenme ver dónde está esa parte. Que es format client name. ¿Eso de dónde venía? Ah, bueno, sí, aquí. El format name, que es esto de acá, pasa a este cliente desde la page que... Vamos a comentar esto y vamos a pasarle directamente el nombre sin que esté formateado, ¿no? Que va a ser como la forma tal cual. Aquí le voy a pasar el client, client.name de esta forma. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que JavaScript no me está diciendo que hay un problema, ¿eh? O sea, aquí no me está diciendo que hay algún error. Aquí simplemente no me muestra su nombre y su empresa no tiene una empresa, ¿vale? Entonces, JavaScript no te genera un error como tal aquí. JavaScript sigue siendo lo que es, un lenguaje de tipado débil. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de mi tiempo de desarrollo? Que voy a tener etiquetas que me van a marcar que sí está mal, de que, mira, aquí no puedes poner ese tipo de datos. Si yo me voy al client card, acá, no, perdón, al clients, va a decir, ¿sabes qué? Aquí yo no puedo estar leyendo estos datos. O sea, tienes un error, trata de corregirlo,
Porque cuando yo te compile esto, te voy a decir que estás mal y que no lo puedes ejecutar. Entonces, resuélvemelo. No sé cómo lo vas a resolver, pero resuélvemelo. Yo aquí lo que voy a hacer es cambiarle este valor de nulo a un valor, pues, string, que va a ser Holanda, ¿no? Por ejemplo, de esto. Y aquí ya vemos que si yo me voy a mi clients, debería dejar de marcarme este error porque yo no tengo ningún valor nulo. Pero nuevamente veo que sí tengo otro valor que puede ser nulo, que es el del phone. Y aquí es donde empezamos con la lógica del negocio. ¿Qué tipos de datos sí pueden ser nulos y qué tipos de datos no lo pueden ser dentro de mi negocio como tal? Yo en mi aplicación, no sé, el número tal vez no me es tan importante. Lo que sí me es importante es el email. Entonces aquí ya puedo decir, bueno, como ya vi que esto está nulo en la base de datos del usuario como tal, pues te voy a decir que, ¿sabes qué? Este phone puede ser nulo también. Bien, listo. ¿Sabes qué? Si yo vuelvo a leer esto y veo que este valor es nulo, mira, no tengo problema. No debería de pasar absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, esto debería de quitarse en automático, pero parece que no se quita. Ya quitamos esto y vamos a ver si esto ya se quita también. Voy a volver a abrirlo. Ah, pues no. Pero esto por qué está pasando. Bueno, aquí estamos diciendo en los tipos que esto puede ser string o puede ser nulo, ¿no? Y pues igual se puede poner así. Ah, es que opcional no es igual a nulo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es bien importante entenderlo. Opcional no es igual a nulo. Sí, exacto, exacto. Sí. Y aquí ya se soluciona mi problema, porque eso sí puede ser nulo y no debería tener ningún problema. Funciona, ¿no? Es que igual JavaScript igual le va a dar igual, lo va a hacer, o sea, no le importa si lo ejecuta o no, o si es nulo o no, lo va a hacer. Solamente funciona en tiempo de compilación, ¿vale? En el tiempo en el que nosotros estamos viendo nuestro código. Si lo compilamos y algo está mal, nos va a saltar el error y no se va a compilar. Nos va a decir, mira, tienes un error en esta línea, tienes un error en tal cosa y tienes que solucionarlo. Vamos a ver cómo es que esto pasa, ¿vale? Vemos acá que tenemos justamente los errores. El error en el que algo está mal y no debería de compilar correctamente. Vamos a ver si es cierto que no compila correctamente. Vamos a poner el comando npm run build. Y ahora sí vamos a ver dónde se está compilando. Si le doy aquí en el comando build, me va a decir o me debería de aparecer un error. Ya está corriendo el TypeScript. Y ojo, ya tenemos nuestro error en el que nos va a especificar cuál es el type error, el tipo de error. Dice que corresponde a que no puede ser asignable a un tipo client un valor de tipo nulo. O sea, tipo nulo no es asignable a un tipo string, ¿vale? ¿Y qué es lo que me va a generar esto? Que si yo me voy a mi carpeta de TS, no voy a ver ninguna carpeta de dist o de compilación, porque mi código no se compiló, no se puede compilar si está mal. ¿Qué pasa si ahora yo pongo que esto puede ser nulo? Y vuelvo a ejecutar el comando npm run build. Si yo hago esto, me va a decir, bueno, estoy creando una optimización de producción de build y voy a pasar a TypeScript para ver que todo esté correcto. ¿Sabes qué? Ya pasó y ya está correcto. Ahora tú ya tienes ahora tu carpeta en la cual vas a poder visualizar tu, como tal, aplicación ya compilada, ¿no? De hecho, por aquí está. Next, tenemos nuestra build y ya vemos que todo está, pues, hecho de esta forma, ¿no? Este ya va a ser nuestra build de nuestra aplicación. O su ejecución, claro. De hecho, aquí podemos ver que tenemos exactamente esto, ¿no? Si lo bajamos, tenemos acá nuestra aplicación, tenemos nuestro server que genera nuestra aplicación, que genera todos los tipos de datos para que funcione correctamente. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Algo que no haya quedado tan claro de cómo se compila, por qué está en tiempo de compilación, qué genera errores y qué no genera errores. ¿O hay alguna duda por acá?
Exacto, Guillermo. Esta carpeta Will es la que ya se sube a Vercel. Que ojo, le podemos especificar a Vercel que queremos que todo el tiempo ejecute en TypeScript, porque Vercel puede ejecutar en TypeScript sin compilar a JavaScript. De hecho, tienes opción, ¿quieres compilarlo? ¿Y a qué sale la compilación? O no lo quieres compilado y lo vas a ejecutar en TypeScript directamente. No hay ningún problema. TypeScript sigue siendo JavaScript. No está mal que tú lleves a producción TypeScript. Solamente que quitas un paso extra, que sería la parte de la compilación. O sea, si tú compilas en tu máquina y te parece que está bien, todo cool, ¿no? Eh, pero ya cuando estás trabajando en tu aplicación y demás, sí deberías de decir, bueno, yo ya lo compilé y me salió bien, ¿lo quiero compilar en mi Vercel o lo quiero dejar en TypeScript? Eh, ¿De qué? ¿De la compilación? ¿Hablas de la compilación del lado del server? Ah, sí. Eso ya, de hecho, cuando tú levantas tu proyecto con TypeScript y Next.js, te va a decir, te va a preguntar, ¿quieres compilarlo o no lo quieres compilar? Si no lo compilas, mira, no tienes ningún problema porque TypeScript lo ejecuta. Pero si lo quieres compilar, tienes que especificar la ruta, de a dónde va a ir, cuál es la carpeta dist, en dónde está tu compilación y bueno, se vuelve un poquito más verboso, pero más seguro. Ojo, eso siempre es mucho más seguro. Bien, pues con esto cubrimos todos los temas de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Es una clase en la que aprendimos bastante, ¿no? Ya entendemos tipos de datos, inferencia de datos, tipos any, tipos no, que son como los más importantes cuando estamos empezando con una aplicación. Y acabamos de verlo en un proyecto que no es desde Scratch o desde cero, sino que ya es un proyecto que ya estaba creado, que simplemente estamos haciendo la migración de JavaScript a TypeScript. Estamos poniendo inferencia de tipos, estamos poniendo tipos de datos, carpeta types, el servidor ya configurado en TypeScript, tiempos de compilación y bueno, son cosas bien, bien importantes para estar trabajando con TypeScript y cómo hacemos una migración de JavaScript. O sea, aquí ya comprendimos todo ese parámetro, todo ese panorama de qué pasa si mi empresa me pide que mude JavaScript a TypeScript. Ya no solamente sé TypeScript, sino que ya sé cómo cambiar todo el formato, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo durante el curso. Vamos a aprender muchas más cosas, todavía nos falta muchísimo, como los tipos de datos, tipos de conjuntos, interfaces, bueno, una cantidad bastante grande de conocimientos. Sí, exacto, Guillermo, tuvimos una visión general, la verdad. Pero igual, como que nos metimos en cositas bien importantes, ¿no? Que son lo que queríamos tocar en la clase de hoy. Pero bueno, espero que os haya gustado. Sería todo por la clase de hoy. Este código va a estar en la carpeta en el repositorio de GitHub. Se les va a mandar al club, al grupo de WhatsApp. Lo pueden tener. Igual la grabación va a estar en la carpeta de Drive, donde pueden tener acceso 24/7 cuando quieran, ¿vale? Muchas gracias por estar acá y nos veríamos el día lunes con una clase nueva, ¿vale? Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao.